Decíamos esta mañana este, un problema que tenemos que resolver. De eso se trata el mensaje del Señor Jesucristo, de tomar diferentes resoluciones, que toda relación está basada en un solo punto, es un solo lugar de asentamiento, y es lo que decido creer. En el caso de creer en el Señor Jesucristo, el contenido es bienaventuranza. O sea que no solamente vamos a creer en Él en el sentido religioso de la palabra creer, sino que se nos asegura por la misma palabra de Dios que este creer en Él finalmente explota en un sinnúmero de verdades que van mucho más allá de la vida en la tierra. Sin embargo, todavía el principio es el mismo principio. Cuando yo le digo a Dios que lo amo, resulta ser que Dios me cree. Cuando yo decido que voy a servir a Dios, Dios decide creerme. Y es la única herramienta que establece la relación a partir de la revelación, por ejemplo, con Abraham, donde dice que le cree en esperanza contra esperanza. O sea, nosotros estamos esperanzados en Dios y Dios está esperanzado en nosotros. Nosotros esta noche somos la esperanza de Dios. Nosotros somos la esperanza de Dios. Y eso es algo que debe hacer algo en nuestros corazones. Es algo que debe hacer algo en nuestras decisiones. Es algo que debe hacer algo en nuestras intenciones. Ahora, en el mismo libro de Lucas, pero ahora en el capítulo 11, tenemos unas palabras de Jesús que completan esta idea y establecen directamente desde su entendimiento um, nos transmite una verdad más allá de lo físico. Capítulo 11, versículo 11. Fíjense en lo que dice el Señor Jesucristo. Son las palabras de Él. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 13 de nuevo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, es muy interesante esto, y lo hemos comentado en otras circunstancias. Recuerden que el término padre y madre en hebreo no son títulos, son funciones, trabajos. Si lo tuviéramos que decir en español, tendríamos que decir oficios. Nosotros queremos usar el término papá y mamá más bien como un título donde los hijos aparecen como una pertenencia. Sin embargo, los hijos lo que nos dan son
son un empleo, un trabajo. Y es un trabajo arduo. Y hay muchas personas que no lo quieren hacer. Hay padres que no hacen de padres y madres que no hacen de madres. Más bien hacen de cuidadores. Pero el Señor Jesucristo usa la palabra Abba desde el punto de vista hebreo, donde se habla de un trabajo. Por eso el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Dale honor a los que hicieron el trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, en principio, la provisión de los elementos básicos para la vida. Pan, pescado, huevo. Es muy interesante la posición del Señor Jesucristo. Es muy interesante porque habla de cosas esenciales para la vida. No cualquier cosa, cosas esenciales para la vida. Pan, pescado, huevo. Extrañamente, una persona podría sobrevivir con esos tres elementos sin ningún otro, sin caramelos, sin postres, sin torta, sin galletitas. Nuestros hijos tendrían todos sus nutrientes, un pedazo de pan, un pedazo de pescado y huevo. Y estaba leyendo sobre esto y es interesantísimo que Jesús usara esos elementos, porque el contenido nutricional de esos elementos los harían sobrevivir sin ninguna otra cosa. Y lo harían bien. Por lo tanto, cuando él está usando esos términos, está hablando del trabajo de producir vida y que sea vida con contenido. Sin embargo, lo pone sobre padres malos. ¿Cuál es el término que se utiliza ahí, malos? Es importante, porque él dice, si ustedes siendo malos, malos, ¿qué significa? Porque está dando pan, huevo, pescado. Hay que salir a trabajar para esas cosas. Eso no se regala. El mundo no regala ni pan, ni pescado, ni huevo. Hay que salir a buscar eso. Tiene que ver con tu esfuerzo, tiene que ver con tu tarea, tiene que ver con tu oficio. ¿Por qué entonces dice, si ustedes siendo malos? Bueno, revisemos el término malos. Porque malo en ese lugar, y si hacen la tarea se van a dar cuenta, es el mismo término que se utiliza para el hombre que no está orgulloso de sus virtudes. Es un hombre que no está orgulloso de sus virtudes. Por lo tanto, está siempre dispuesto al trabajo. Y me golpea el alma como el Señor Jesucristo usa el término, porque algunas personas que consiguen pan, pescado y huevo, eso se convierte en su orgullo. Padres que se sienten orgullosos por el trabajo que hicieron. Y sin importar la condición de sus hijos, todavía se sienten orgullosos por el trabajo que hicieron. Pero acá el Señor Jesucristo usa otro término para la persona que no está orgulloso de su condición. Por supuesto que está hablando de personas que entienden que su tarea, después de haber traído hijos al mundo, se convierte en lo más importante de su vida. Cosa que tampoco es cierto.
Hay gente que tiene hijos y sus hijos no son una parte más importante de su vida. Los cuidan, no los crían, los cuidan. Y la sociedad que nosotros tenemos, lamentablemente, hay más personas que cuidan niños que padres. De otra manera, nuestra sociedad no estaría como está. Porque hablamos de la maldad de los jóvenes, de la condición de la nueva sociedad, pero esa nueva sociedad viene de padres. ¿De dónde creen que vinieron? Nuestra sociedad se está descomponiendo, yo entiendo, se está descomponiendo, pero esta gente que está entrando en estos momentos en control de nuestra sociedad son mis hijos, es gente de 35, 40 años, son mis hijos. Por lo tanto, el fracaso, quizás el más grande fracaso de la sociedad humana, sea de la gente de mi edad. Y cuando uno va a tratar de encontrar, se los dije 1.000.000 de veces, se lo voy a repetir otra vez. Tratando de hacer un estudio para la iglesia en una clase hace muchos años, le pregunté a la maestra de Natalia si podía saber cuántos de los papás de los compañeritos de ella estaban sus papás y sus mamás juntas. No, la maestra, por supuesto, me dijo que ese dato no me lo podía dar, pero me dice, te voy a decir de otra manera. Tu hija y otro muchachito cubano, compañerito de ella, son los únicos dos niños de 28 niños que tienen su papá y su mamá. O sea que los restantes 26 niños de la clase, sus padres estaban divorciados. ¿Cuánto fue eso? Hace 30 años atrás. Entonces, en una clase de 28 niños, solamente dos niños tenían a sus papás trabajando en su casa para darle sentido de familia. Ahora, esos niños ahora tienen la edad de Natalia y Natalia llega este año que viene a sus 40 años. Esa es la gente que está en control ahora. Bueno, de 28, solamente dos, sí. No, no te puedo dar ese dato, solamente te voy a decir que tu hija y otro nenito cubano que había ahí son los únicos que tienen a su papá y su mamá. A partir de eso yo entendí otra realidad, y quizás es la realidad que me acompaña para entender la doctrina. Jesús está hablando de un tipo de personas y lo inicia con una pregunta en el verso 11. ¿Qué padre? Bueno, parece que cada vez quedan menos padres. Para entender lo que Jesús nos dice, primero hay que considerar qué es lo que nos dice. ¿A quién le está hablando? ¿O este es un mensaje para el mundo y el mundo lo puede entender? No, no es cierto. No es cierto. Porque para entender el significado de padre, primero hay que ser padre. Para entender el significado de madre, primero tenés que ser madre. Y él hace un llamado espiritual a esa condición. Dios nos hace un llamado a esa condición. Es una condición que yo necesito aceptar.
en primera instancia. Necesito aceptar si soy eso o no. No, soy una persona preocupada por darle verdadera nutrición a mis hijos. Y no estoy hablando de pan, pescado y huevo. No estoy hablando de pan, ni de pescado, ni de huevo. Estoy hablando de una persona que sabe la importancia espiritual de un hijo. Porque al fin de cuentas, cuando cerramos el bottom line de nuestra vida, es si Dios es nuestro Padre o no. Que esa es la definición que yo necesito considerar esta noche a partir de lo que el Espíritu Santo tiene para darme. ¿Podría decir esta noche, yo soy un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. ¿Qué significa? Bueno, que habrá pan, huevo y pescado. No puede haber un hijo de Dios desnutrido. No puede haber un hijo de Dios falto de alimentación. No puede haber un hijo de Dios que no esté suficientemente nutrido de la palabra para poder enfrentar lo que viene. Acaban de manejarnos hace 2 años atrás diciendo que los sistemas de protección de nuestro cuerpo encontraron una población debilitada y que el éxito del virus era básicamente que no podíamos enfrentarlo porque nuestro sistema inmune no estaba funcionando como debía. Por lo tanto, intentaron por todos los medios que pudieron ponernos algo que nos ayudara a levantar nuestra inmunidad justamente contra algo que aparentemente nuestro cuerpo no podía pelear. ¿Qué es lo que estaban tratando de decirnos básicamente? Bueno, como dijeron los médicos estos que se juntaron en Europa, nos están diciendo que somos una generación con faltas nutricionales. O sea que en el fondo alguien no había hecho el trabajo. ¿Cuál trabajo? Pan, pescado y huevo. Y por lo tanto nuestros benditos gobiernos venían a ayudarnos a suplantar lo que no fue hecho. ¿Entienden las implicaciones de lo que nos pasó? Porque la gente quiere volver a algo simple, un evento que fue profundamente complejo. En el fondo nos dijeron que alguien faltó a su trabajo. Y quizás es cierto. Quizás es cierto. Tenemos un mundo que no reconoce a Dios como Padre. Y si tenemos una sociedad que no reconoce a Dios como Padre, ¿ustedes creen que los hijos nacidos de esa sociedad reconocerían a sus padres?
¿Por qué se vuelven peligrosos los tiempos que nos tocan vivir? Bueno, se vuelven peligrosos porque los hijos son desobedientes a los padres, son ingratos, desleales, implacables. ¿Recuerdan la lista de Pablo a Timoteo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que alguien abandonó el oficio. Sí, alguien abandonó el oficio. Los padres abandonaron su oficio. Quieren el título sin el trabajo. Quieren el título sin el trabajo. A mí me da risa en Estados Unidos el término madre soltera, porque lo usan como que es un orgullo, que una mujer sola puede criar sus hijos, su hijo, uno o dos o los que tenga sin padre. ¿Es un orgullo ser madre soltera? Bueno, nuestra sociedad sí. ¿Cuál va a ser la consecuencia para esos niños? No querés saberla. No querés saberla. Porque la estabilidad emocional aparece a partir del trabajo de un padre. Lo hemos dicho un millón de veces. Pueden recurrir al Antiguo Testamento y verlo. Para Dios la madre educa y el padre le da consistencia moral a la familia. El padre es la autoridad moral de la familia. De repente, todo se complica. Todo se complica. Los oficios desaparecen. Hablábamos hace unos días con Juan Carlos respecto a esto. Interesante como los oficios esenciales están desapareciendo. ¿Cuáles? Fontaneros, electricistas, mecánicos. Cada vez son más solicitados. Ustedes saben cuando en una sociedad desaparecen los oficios, ¿qué pasa, verdad? Bueno, todas las operaciones se vuelven corporativas. ¿Nos están llevando por ahí? Sí, de los pelos. Hillary Clinton se animó a decir que los padres americanos no saben criar a sus hijos y que el Estado tendría que tomar, si ella era presidente, el Estado tenía que tomar control de los niños. Eso no es conspiración, eso es parte de su discurso. Si quieren verlo, vayan a YouTube y pongan los discursos de Hillary Clinton y lo van a escuchar por sus propios oídos. Los padres no están cumpliendo sus tareas, por lo tanto el Estado tiene que hacer de padre. ¿El Estado tiene que hacer de padre? O las personas dicen, bueno, pero Hillary no salió presidenta. ¿Segura? ¿Estamos seguros de eso? ¿Qué intenta Satanás? ¿Cuál es su intención? Porque su plan ya está en marcha. Desactivar los oficios. Verso 13, el Señor Jesucristo habla de lo que el Padre quiere hacer por nosotros. Si nosotros tuviéramos que hablar de una
revelación especial de Jesucristo, la más grande revelación de Jesucristo es que siempre llamó a Dios su Padre. No hay ninguna ocasión en todo el Evangelio donde Dios diga el nombre, donde la encarnación de Dios en Jesucristo diga el nombre de Dios. El Señor Jesucristo siempre se refirió al Creador como su Padre. Y siempre usó el mismo término, Abba. Es un término hebreo sumamente importante porque habla del oficio, no del título. Abba nunca será un título, siempre será un oficio. Es algo que el Padre quiere hacer. No es una profesión, es un oficio. Es el carpintero, es el fontanero, es el electricista, es el albañil, el que agarra los elementos y los pone para que funcionen. Son increíbles los arquitectos, sí, son increíbles los arquitectos, pero ¿saben lo que sería un arquitecto sin un albañil? Es increíble, sí, son increíbles. Es increíble un ingeniero, pero ¿sabes lo que sería un ingeniero sin un soldador? Increíble diseños mecánicos, ¿sabes lo que sería un carro sin un mecánico? Sí, es el Dios de los cielos, creador de todo lo que vemos, pero la revelación de Jesucristo, de ese Dios increíble de los cielos, es Padre. ¿Por qué es tan importante para nosotros creer en Él? Porque la base de la relación con el Padre es creer. Bueno, seamos conscientes. ¿Quién va a ofrecer a ese niño que necesita fortalecerse pan, pescado, huevo? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a salir a conseguir eso? Dice pan, no dice trigo. O sea que hay una persona horneando, cocinando. Dice pescado, no dice pez. Saben que tomó el trabajo de ir a buscarlo, va a tener que pelarlo y hacerlo de alguna manera. Dice huevo, o sea que tiene que criar para conseguirlo. No es fácil la tarea de un padre. Satanás intenta decir que no vale nada, que quizás podríamos prescindir de padres. ¿Para qué necesitamos padres? ¿Por qué? Nuestra sociedad desprecia a los padres. Y la sociedad al fin termina despreciando a los padres sin darse cuenta que una vez que llegues a determinada edad, vos te vas a convertir también en padre. Y que el desprecio es un evento generacional. Los que desprecian a sus padres serán despreciados por sus hijos. ¿Leyeron Proverbios? Porque eso está en Proverbios. O sea, tenemos una sociedad en estos momentos que desprecia a sus mayores. Y ya está sentenciado. Una vez que estos que despreciaron a sus mayores tengan hijos, van a ser despreciados por sus hijos. Van a ser despreciados por sus hijos.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y de repente acá encontramos al Señor Jesucristo que nos presenta la realidad espiritual de nuestra relación, pero con un Padre. Y este Padre, verso 13, este Padre dice algo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué necesitamos pedir el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere con pedir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo aparece en la Escritura como el lazo que me une entre la verdad de Cristo y la necesidad del Padre. En ese espacio aparece el Espíritu Santo. Y no va a haber revelación en tu corazón del Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no lo produce. Ese era el drama que tenían los religiosos del tiempo de Jesús. Nunca encontraron el vínculo. Por eso se volvieron religiosos. Pensaron que la fe era un evento religioso. Y la fe es un evento existencial. Es algo que necesito todos los días. Es pan. Es pescado. Es huevo. No puedo elegir los nutrientes. Los necesito. ¿Cuáles? Los tres. No podés elegir qué nutrientes. Voy a vivir solo a huevo. No, solo a huevo no se puede. Voy a vivir solo a pescado. No, solo a pescado no se puede. Voy a vivir solo a pan tampoco. Quizás podría sobrevivir y estirar medianamente tu vida, pero sin la calidad que esa vida necesita. ¿Por qué necesitamos pedirle al Padre el Espíritu Santo? ¿No sabe el Padre que lo necesito? No, el Padre sabe que lo necesito, pero vos sabés que lo necesitas. Vos sabés que lo necesitas. Pensando en todas estas cosas para estos días y terminando el mundo un año muy difícil, y el que viene va a ser más complicado, porque lamentablemente entramos en unos planes que vienen anunciando desde hace mucho, 2030. Para nuestra desgracia, para el 2030 faltan 7 años. Como que es muy obvio. Es tan obvio que la gente ni siquiera quiere considerarlo. Es tan obvio que la gente no quiere considerarlo. No, es una casualidad, no tiene nada que ver. No, qué interesante que entre el 23 y el 30 quedan 7. Y los planes de los gobernadores del mundo no están ocultos, están totalmente abiertos. Tenemos planes para el mundo del 2030. Hay planes hechos ya para el mundo del 2030.
¿Qué planes? Bueno, están planificando la economía y la salud. Están hablando abiertamente que necesitamos reparar las fronteras del planeta. Nos están diciendo que debemos ser totalmente amplios a la diversidad de la humanidad. Que tenemos que terminar con los problemas de género, con los problemas racistas, que tenemos que terminar con las diferencias económicas, que tenemos que terminar con un mundo empobrecido y hambriento, que tiene que entrar el mundo en una era de paz. Perdón, ¿leyeron la Biblia últimamente? ¿Esas no son las propuestas del diablo? ¿Qué nos está faltando? Realmente lo que nos está faltando es un padre. Y Satanás insiste con todas sus fuerzas que el oficio desaparezca, que el sistema es más importante que lo que dicen los padres. ¿Cómo el sistema va a ser más importante que lo que digan los padres? Algo está mal, hermanos. ¿Cómo lo que diga el mundo va a ser más importante que lo que dice el padre? El padre dice que yo necesito el Espíritu Santo. Enfoquemos en ese punto. El padre dice que yo necesito al Espíritu Santo. El padre dice que vos necesitas el Espíritu Santo. ¿Cómo qué? Como pan, como pescado, como huevo. Necesitas eso. Y cuando habla del Espíritu Santo, lamentablemente, queremos espiritualizar el concepto. Pero el mensaje del Espíritu no se puede espiritualizar. Es a través del Espíritu Santo que la presencia de Cristo se hace verdadera en tu alma. No somos pentecostales, hermanos. Estamos muy lejos de ser pentecostales. No es un calor que siento por dentro que me saca a bailar cuando estoy cantando. Ese no es el Espíritu Santo. No sé qué es, pero el Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo es la materia de Dios que revela a Jesucristo a tu alma. Es el que te hace considerar a Dios por encima de tus propios intereses. El Espíritu Santo es el que te hace parar antes de tomar una decisión. El Espíritu Santo es Cristo en nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. 24/7. ¿Por qué estamos reunidos esta noche? Cumpliendo el mandamiento de Cristo que nos dice a las claras que la ley no ha pasado, que hay un día de mi día que yo se lo debo entregar. Pero esta reunión que nosotros estamos teniendo es en obediencia a la palabra. Mañana tenés que vivir como Jesús y no va a haber iglesia. Y no vamos a reunirnos para escuchar la palabra, ni vamos a cantar, no vamos a hacer nada. Mañana tenés que permitir
que el Espíritu Santo revele a Cristo en tus acciones, en tus pensamientos, en la manera que tenés que enfrentar la vida. Mañana hay que hacer eso. Hoy es obediencia nada más. El culto que le rendimos al Señor desde nuestro corazón, sin fingimiento, es obediencia. Y entiendo de la palabra que la obediencia tiene premio. Dios ama al corazón obediente. Y yo sé eso. Está por toda la palabra. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5. Pero ¿saben qué? Más allá del poder de la obediencia, el Señor, nuestro Padre, intenta ofrecernos el único eslabón que nos uniría a su capacidad de papá, el Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesucristo, la segunda persona de Dios, que deberías pedírselo. No es un regalo, es algo que viene por petición. No viene por repartimiento, dice el Señor Jesucristo, que viene a causa de la necesidad que tengo. ¿Tenemos esa necesidad de Dios nosotros? O no importa si el Espíritu Santo está o no está, realmente no. No. Cuando piensa en el Espíritu Santo, pensá en pan, en pescado, en huevo. Pensá en los nutrientes esenciales de tu alma. Pensá en lo que podría mantenerlo vivo. Es importante, es importante. Vamos a atravesar un momento donde este mensaje se va a diluir en la religión humana. Y la mayoría de las personas van a estar esperando un momento, un necio momento, donde pensarán que sus costumbres y sus cultos podrán reemplazar la presencia del Espíritu Santo. Eso ya está pasando. Hay miles y miles de personas que están reemplazando la fe por un culto. La presencia del Señor Jesucristo debe ser real en tu vida mañana. Hoy estamos ofreciendo culto al Señor en obediencia. Mañana el Espíritu Santo debe confirmar la presencia de Cristo en tu corazón. Si eso no está, perdiste el día, porque entonces sería religión. Y la religión no hace nada en el corazón del hombre. La religión no hace nada en el corazón del hombre. ¿Quién dijo? Jesús. Los religiosos de sus días seguían siendo ladrones, mentirosos, hipócritas, pero oraban.
Sí, oraban. No precisa tener fe para orar. No necesitas fe para ir a la iglesia. Pero ¿sabes lo único que importa? Si mañana el Espíritu Santo continúa nutriendo tu alma, fortaleciendo tu decisión, haciéndote fuerte ante las dificultades, confirmando que tus convicciones respecto de Cristo se pueden sostener sin culto. El Padre quiere darnos el Espíritu Santo. Solo está buscando personas que lo necesiten. ¿Seríamos nosotros suficientemente inteligentes como para entender que lo necesitamos? Bueno, para eso estamos trabajando. Para eso buscamos la verdad en la palabra. Porque sin el Espíritu Santo no tendremos conciencia de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no tendremos conciencia de Jesucristo. Vamos a ver. Padre, te damos gracias una vez más por dejarnos estar en tu casa, por permitirnos, Señor, el privilegio de tu palabra. Pero por encima de todas estas cosas queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestros corazones, tomando, Señor, el espacio que necesitas en nuestra vida. Que ese espacio se revele en obediencia y que esa obediencia nos permita, Señor, no solamente sentir tu presencia, sino obedecerla. Sé tú, Señor, sobre mis hermanos esta noche, sobre aquellos, Señor, que entienden que tu presencia es pan en nuestras almas. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Permite, Señor, que la verdad de Jesucristo sea buena sobre nuestros corazones. En su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entramos en la parte final del año. Se nos va el 22. No quiero el 23, pero viene aunque no lo quiera. Martes, miércoles, nos juntamos. Tenemos un rato en la palabra. Como siempre les digo, si tienen alguna consulta o discusión, no me llamen, llámenme. Y pasamos un tiempo juntos. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buena noche.